Como les mencionaba, es un tema que está más relacionado con temas del tercer parcial que temas tanto del segundo. Pero miremoslo ahorita por si viene alguna evaluación. Generalmente este tema se requiere o se evalúa en el tercer parcial que en el segundo, aunque sea parte del contenido del segundo. Pero si no, entonces avanzamos un poco en la temática del tercer parcial. Entonces, hasta el momento, nosotros solo hemos analizado cuerpos que tienen alguna forma, que sobre ellos se manifiesta una fuerza. Y que eso produce en ellos unas condiciones o cambios de movimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a veces no nos hemos preguntado de dónde se aplica el peso o algo por el estilo. No sé si alguna vez ustedes han actuado o han jugado con un tenedor o un lápiz, de intentar hacer de que esto se encuentre en equilibrio. No sé si lo han intentado. Pero exactamente en ese punto en el cual ustedes consiguen de que el lápiz o el objeto que tienen sobre un dedo se mantenga en equilibrio, ese es el centro de masa. Que si lo quisiéramos ver de otra forma, entonces lo que nos está diciendo para que se pueda mantener en equilibrio es que la distribución de sus pesos en ese punto son uniformes, de tal manera que se pueda mantener en equilibrio. Cuando miremos en el capítulo 10 un concepto que se llama torque, nos vamos a dar cuenta de exactamente cómo funciona este valor. Entonces, el centro de masa se puede encontrar o se puede definir con esta relación que tenemos acá. La sumatoria, si tenemos unos o varios cuerpos presentes, de multiplicar la ubicación del objeto por su masa, y hacemos la sumatoria de todos esos resultados dividido entre la sumatoria de las masas. Entonces, si multiplicamos R, que se mide en metros, por masa nos quedaría metros, kilogramos. Pero si después lo dividimos entre kilogramos, solo nos va a quedar metros, ¿verdad? Entonces, el centro de masa nos da esa ubicación geográfica, el cual, valga la redundancia de su nombre, nos ubica donde está correctamente distribuidas las masas. Entonces, el centro de masa va a corresponder a una ubicación geográfica o un vector en la cual tenemos componentes para cada uno de estos valores, ¿verdad? Para cada vector direccional. Entonces, probablemente esa ecuación que tenemos arriba la podemos describir o separar de manera distinta para los tres componentes, ¿verdad? Algo similar, por ejemplo, cuando se trabajaba con los otros vectores en clase. Por ejemplo, cuando se pasó de un movimiento en una dimensión para 2 o 3 dimensiones, las ecuaciones eran básicamente las mismas relaciones entre los parámetros, solo que ahora trabajábamos en vectores. Pero si descomponíamos el vector y empezamos a trabajar sus componentes, entonces nos dábamos cuenta que eran las mismas ecuaciones que teníamos para un movimiento en una sola dimensión, ¿verdad? Igual cuando mencionábamos fuerzas, o sea, la fuerza que es un vector es igual a masa por aceleración. Pero si lo vamos separando por cada componente, por cada por cada componente de ese vector, entonces ya no necesariamente se tiene que dar un trabajo de vector, sino que se puede trabajar como un escalar, entendiendo que solo estamos trabajando sobre un eje específico. Entonces, si tenemos dos masas y tenemos los valores de su ubicación para X, Y y Z, entonces por medio de estas relaciones podemos determinar el valor de
su centro de masa. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa cuando el objeto es simétrico o tiene una forma, por así decirlo, o una distribución similar partiendo del centro? Entonces, si es simétrico o si es homogéneo, entonces su centro de masa va a coincidir con su centro geométrico. Por ejemplo, si tenemos una recta que mide 1 metro y el material con el cual está hecho la recta es homogéneo, es decir, que no tiene como mayores concentraciones en un punto específico. Entonces, el centro de masa, si aplicamos esta relación, tendría que estar exactamente solo trabajando sobre un eje, ¿verdad? Entonces nos daríamos cuenta al desarrollar esa ecuación que el centro de masa estaría exactamente a la mitad, ¿verdad? O sea, si mide 1 metro, la mitad de 1 metro sería 50 centímetros. Entonces, si sostenemos esa regla, exactamente en 50 centímetros con un dedo, pues sabemos que va a estar en equilibrio. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, el centro de masa no necesariamente tiene que estar dentro del propio cuerpo, depende de la configuración y la forma que tenga el objeto. Un elemento bastante determinante que se empieza a trabajar y, por ejemplo, que se va a ver más de cerca cuando se esté trabajando con fluidos en el último capítulo 12, es este parámetro que se conoce como la densidad. Y la densidad nos dice cómo está distribuida la masa en un volumen. ¿Cuál es la unidad de masa? Kilogramos. Y la unidad del volumen. Metros cúbicos, perdón. Exacto, entonces la unidad de densidad estándar tendría que ser kilogramos por metros cúbicos. Quizás el valor de densidad más famoso es el del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, en un metro cúbico, la cantidad de agua que se tiene ahí es de 1000 kilogramos, o sea, 1 tonelada. Y hay una relación de volumen, creo que la hayamos visto, que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, en 1000 litros en un metro cúbico, su peso es de 1 kilogramo. Perdón, en un metro cúbico de agua hay 1000 kilogramos de masa. Pero también en un metro cúbico de agua, eso equivale a 1000 litros. Entonces, por lo tanto, cada litro de agua tiene un peso de 1 kilogramo, de 2.2046 libras. Entonces, esas relaciones, o la densidad, nos sirve para relacionar directamente la cantidad de materia que está esparcida en un espacio determinado. Entonces, en estas figuras, que asumimos que están homogéneamente distribuida su masa, entonces sabemos que su centro de masa tiene que coincidir con su centro geométrico.
Entonces, si se fijan en todos los ejemplos, tanto de la cuba, de la esfera, el cilindro y el disco, su centro geométrico está dentro del material. Pero en el caso de una rosquilla, el centro de masa está en una zona en la cual no tiene masa, pero que no necesariamente que esté dentro o fuera de esto significa que esté mal, sino que solo nos sirve para identificar una zona en la cual se podría aplicar determinada fuerza para hacer mover el objeto de una manera homogénea. Recordemos que esto básicamente obedece a estas ecuaciones que miramos acá, ¿verdad? ¿Alguna duda o consultas acá? No, Lick. Entonces esto ocurre cuando tenemos objetos correctamente distribuidos o de forma homogénea, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo tenemos, perdón, qué pasa o qué ocurre cuando lo que tenemos una distribución de masa que no conocemos mucho detalle de esta, solo sabemos que es una distribución? Entonces siempre es posible que tenga un centro de masa, ¿verdad? Solo que ahora quizás el método para calcularla varía un poco. Entonces si tenemos una distribución, seguimos o partimos de la misma parte que la sumatoria de la multiplicación de la ubicación por esa distribución de masa que tenemos en este lugar, dividido entre la sumatoria de las distribuciones o cambios de masas en los lugares respectivos, ¿verdad? Pero si ese cambio de masa cada vez se va haciendo más diminuto, entonces recuerdan qué ocurre cuando tenemos una sumatoria cuando el delta tiende a cero, ¿en qué se convierte? No sé si recuerdan cuando les explicaron el proceso o el procedimiento para definir la integral. Partía generalmente del asunto de determinar un área entre una curva, ¿verdad? Entonces el cálculo de esta área se volvía más exacto a medida que el delta que estaba en el eje horizontal se iba haciendo más pequeño, ¿verdad? De tal forma que ya no teníamos un delta, sino lo que se estaba aplicando era un diferencial. Entonces, al hacer tender el diferencial a cero, o el delta a cero, la sumatoria que teníamos ahora se convertía en una integral. Entonces, para elementos que conocemos muy bien y que son enteramente conocidos, su forma, la forma para calcular el centro de masa es a través de estas sumatorias. Pero si tenemos elementos que no conocemos su forma o no tenemos una fórmula determinada para hacer cálculos con ella, entonces realizamos este cambio y al hacer este cambio, entonces lo que nos resulta ahora es que vamos a trabajar con un diferencial de masa
y que en vez de estar hablando de sumatorias, entonces ahora el cálculo se realiza a través de integrales. Entonces, si se fijan, tiene la misma forma similar. Ahora es integral en la parte del numerador el vector R de distribución o limitantes que se tienen con ese respecto en un diferencial de masa. Y dividido entre el integral del diferencial de masa. Del resultado del integral que está en el denominador, entonces si integramos el diferencial de masa respecto a la zona donde está distribuida el objeto, entonces resulta la masa. Por eso es que sale este valor que ya sería una constante, pero dividiendo a la expresión, ¿verdad? Porque es el resultado de determinar o encontrar el valor de la masa, pero de resolver el integral que está en el numerador. Por eso siempre queda en el denominador dividiendo. Y solo nos queda entonces realizar la integral con los límites respectivos de la masa en el vector que delimita la ubicación respecto a un diferencial de masa. Nuevamente lo que tenemos aquí es vector. Entonces, dependiendo de las configuraciones, podemos ver lo siguiente. Si el objeto que estamos analizando es una línea, entonces el diferencial de masa va a corresponder a una función que me describe la densidad lineal de la masa respecto a x con un diferencial en x. Entonces, si ahora mi diferencial es en x, entonces los límites para poder determinar ese valor tienen que estar respecto a x. Si la distribución que tengo es de área o de volumen, entonces ya no voy a trabajar con un diferencial de masa lineal, sino que en este caso trabajaría con un diferencial de masa de área. E igual en esta forma, trabajaría con un diferencial de masa volumétrica. E igual el mismo cambio que se hizo en la otra parte, se pasa a multiplicar el diferencial de espacio con la densidad respectiva. Y sabemos que el diferencial de área en coordenadas cartesianas es igual al diferencial de x por el diferencial de y. Y en este caso, si es un diferencial de volumen, entonces el diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z. Entonces, al sustituir todo esto, nos quedaría más o menos esta distribución. Recordemos que aquí lo que teníamos era diferencial de masa, ¿verdad? Como se ve acá. Pero al sustituir las distribuciones de masa lineal, masa de área o masa de superficie, entonces estas ecuaciones ahora se transforman de esta forma. Esto sería si el objeto es una línea completamente. Y ojo, esto aplica si tenemos una línea que no está correctamente, no es homogénea. Por ejemplo, en el caso de la regla, nosotros determinamos que el valor era la mitad porque asumimos que era homogénea. Pero si es, por ejemplo, una línea que tiene bultos o protuberancias en una zona específica, entonces no es homogénea. O sea, la cantidad de masa que ésta posee no está distribuida de forma homogénea o equitativa. Entonces, por eso hay que aplicar ese diferencial de línea, esperando que esta función que tenemos acá nos describa esos cambios que puede tener en un valor determinado de x. Para una superficie, entonces, siempre tenemos el diferencial siempre sería diferencial de masa, pero recuerden que en este caso, el diferencial, para saber cuál es el diferencial de masa, entonces sería a sigma multiplicado por el diferencial de área. Entonces por eso es que aparecen el de x y el de y.
y aparece sigma. Y ese término que tenemos acá, lo que nos determina es la ubicación de, no, tenemos que multiplicarlo por R, ¿verdad? En la parte de afuera. Entonces, ese valor que nos aparece ahí es el vector posible que puede existir en un área determinada. O sea, una ubicación para X y una ubicación para Y. Es la misma ecuación que teníamos al principio, solo que se está haciendo las sustituciones. Y para una distribución volumétrica, entonces tenemos lo mismo. Esta parte que tenemos acá sería R. Esto de ρ, que depende de X, Y, Z, en un diferencial de X, Y, Z, es el diferencial de masa. Si lo queremos ver, recordemos que abajo va la integral de diferencial de masa, que sería específicamente esa cantidad. Aquí faltó un signo de integración porque es una integración triple, ¿verdad? Porque está siendo aplicada en tres diferenciales. ¿Alguna duda? Consulta. ¿Cuántos de ustedes ya están llevando cálculo 2? Yo no. ¿Nunca han visto cómo se hace una integral doble o integral triple? No. Bueno, básicamente es hacer tres integrales seguidas, o sea, se resuelve la primera. Generalmente se trabaja con la que está el diferencial más hacia la izquierda y así se va resolviendo. Pero, o sea, esta definición que tiene acá es solo para que lo tengan presente. Como les mencionaba, esta parte solo más como información y, por ejemplo, si les ya sale algún ejercicio específicamente del centro de masa, lo van a utilizar para valores puntuales, o sea, el caso que miramos acá, con esta ecuación. Esta ecuación o esas integrales que miramos ahí es más útil cuando estamos trabajando el momento de inercia. Pero ya es un tema que se mire en el tercer parcial. De momento lo que deben de recordar es eso, que el centro de masa es igual a las sumatorias de R por M dividido entre las sumatorias de M. Y que el centro de masa nos dice la ubicación en la cual generalmente se aplican las fuerzas externas ligadas a los objetos. Por ejemplo, el centro de masa es de donde podríamos decir de que sale la dirección del peso. No sé, pues, cuando hacíamos dibujos o diagramas de cuerpo libre, poníamos al centro de masa que no salía exactamente del contacto con el suelo, sino que salía del centro del objeto. Entonces era obedeciendo ese término. ¿Alguna duda o consulta al momento? No, Lick. Entonces hagamos un ejercicio de este tema para complementar. Solo permítanme un momento.
en la pantalla. Sí, Lick. No sé si escucharon, bueno, hace como unos 5, 6 años, o más quizás, que Plutón ya no era considerado un planeta. Sí, Sí. Lo que se descubrió es Caronte era lo que se creía que era la luna de Plutón. Entonces, la trayectoria que, por ejemplo, tiene los planetas, está demostrado que es como una especie de elipse, ¿verdad? Y que en ese caso, por ejemplo, el planeta mayor, o el cuerpo celeste mayor, perdón, está encima de esa órbita. O gira, perdón, sobre esa órbita. Y que si tiene lunas, entonces esas lunas están orbitando fuera de... Las lunas están orbitando fuera, ¿verdad? Ahora, lo que pasa con Plutón y Caronte es que se dieron cuenta que ellos no giraban de esta forma, sino que Plutón estaba completamente ubicado fuera de la trayectoria. Que Caronte estaba en esta forma. Entonces, la forma en la cual ellos giraban era más o menos de esta forma. Ahora, naturalmente, por ejemplo, si tenemos dos cuerpos por condiciones de la fuerza gravitacional, el cuerpo más pesado va a ejercer una fuerza sobre el más liviano. Pero por tercera ley de Newton, también el más liviano va a ejercer una fuerza sobre el más pesado. ¿Qué ocurre? Supongamos que la fuerza es de 10 newton. 10 newton en un cuerpo que pesa millones de kilogramos no le hace nada, ¿verdad? Sí tiene un efecto, pero el efecto que causa sobre es básicamente despreciable, ¿verdad? Pero en el objeto más liviano, por ejemplo, digamos la Luna, esa fuerza sí va a tener un efecto. Y es lo que va a hacer de que la Luna esté girando alrededor de la Tierra. La fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra está presente, pero el efecto que tiene sobre la Tierra es poco. Pero la misma fuerza ejercida de la Tierra sobre la Luna, para la cantidad de masa que tiene la Luna respecto a la Tierra, sí hace de que esté orbitando alrededor de esta, ¿verdad? Y ocurre de manera similar, por ejemplo, en la relación que existe entre la Tierra y el Sol. La Tierra ejerce una fuerza sobre el Sol, pero si analizamos la masa del Sol respecto a la Tierra, no le causa mayor, o sea, no es lo suficientemente grande como para producir un cambio en la trayectoria de este. Pero en cambio, la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra sí es lo suficientemente grande para hacer de que éste esté orbitando alrededor de él, ¿verdad? Entonces, en Plutón y en Caronte se notó que el tipo de relación que tenía que está acá.
Entonces, ¿qué ocurría? Nos decían que el diámetro de Plutón era aproximadamente 2.370 kilómetros. Y el diámetro de lo que se creía en aquel tiempo, que era su satélite Caronte, era de 1.250. Y que la separación entre sus centros de masa, entre ellos, era alrededor de 19.700 kilómetros. Es decir, si lo ponemos en una línea horizontal, en un extremo teníamos a uno, y en el otro extremo teníamos al otro. Podemos decir que este es Plutón. Y que este es Caronte. Y que esa distancia que existía entre ambos es de 19.100, ¿verdad? Perdón. Y nos dice después que, supongamos que tanto Plutón como Caronte tienen la misma composición, es decir, la misma masa, por consiguiente la misma densidad media, que determinemos la ubicación del centro de masa de este sistema en relación con el centro de Plutón. Entonces nosotros miramos hace poco que la densidad era igual a ¿qué? ¿Recuerdan? A la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen, ¿verdad? Y para poder calcular el centro de masa, ocupamos conocer cuál es el valor de la masa, ¿verdad? Entonces, despejando, la masa debería ser igual a ¿qué? A la densidad por el volumen, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. Entonces, el dato que nos están diciendo es que la densidad de Plutón es igual a la densidad de Caronte, ¿verdad? No nos están diciendo cuánto es su masa, solo nos están diciendo que son iguales. Entonces nosotros podemos determinar una forma para poder encontrar un término que sea común para ambas, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos esa densidad por el volumen de cada una de estas, entonces podemos obtener la masa total, ¿verdad? De cada una de ellas. Y al tener la masa total, entonces podemos encontrar su centro de masa, que es lo que nos están solicitando. ¿Alguien recuerda cuánto es el volumen de una esfera? Es 4/3 de pi por r al cubo, ¿verdad? Chévere. Y ya nos el están proporcionando. volumen es 4/3 pi r al cubo. Sí, gracias. Y ya nos están dando los radios, ¿verdad? Nos dicen que el radio
de Plutón es 2370 kilómetros y que el radio de Caronte es de 1250 kilómetros. Entonces podemos calcular los volúmenes con esa expresión, ¿verdad? En este caso sería que el volumen de Plutón es igual a 4/3 de pi por el radio de Plutón elevado al cubo, ¿verdad? Sustituyendo, sería 4/3 multiplicado por pi. El radio de Plutón es 2370 kilómetros, ¿verdad? Pero lo tenemos que dejar expresado en metros, o sea que eso sería aproximadamente 2.37 por 10 a la Pero 6. ese es el diámetro. Diámetro decía. Ah, bueno, entonces la mitad de eso. La mitad de 2370 es 1185, ¿verdad? Sí. Entonces acá sería 1.185 y todo esto elevado a la 3. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les dio? Bueno, a mí me dio 6.97. Por 10 a la 18 ahora. Sí. Sí, Bueno, ese sería el volumen de Plutón, asumiendo que Plutón es exactamente una esfera, a ver. Ahora calculamos el volumen de Caronte, utilizando la misma expresión. Si es 1250, entonces la mitad de 625 ahora. O sea que acá sería 6.25 por 10 a la 5. ¿Cuánto les da? 1.0226 por 10 a la 18.
De esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tomar otra decisión donde ponemos el eje de referencias. Pongamos que el eje de referencia lo tenemos exactamente en Plutón. Bueno. Entonces tenemos el volumen para calcular la masa. Lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por la densidad, ¿verdad? Solo que no sabemos el valor, entonces nos va a quedar en términos de ρ. O sea, es decir, la masa de Plutón es igual. Ahora hacemos otra página mejor. La masa de Plutón es igual a la densidad que tienen ambos, que es igual por el volumen de Plutón, ¿verdad? La densidad no nos proporciona ese dato, entonces se lo dejamos planteada. El volumen de Plutón miramos que era 6.97 por 10 a la 18. Veces ρ, ¿verdad? Y la unidad ahora tendría que ser kilogramos. ¿Por qué? Porque la densidad son unidades kilogramos por metros cúbicos. Entonces los metros cúbicos del volumen se cancelan por la división de metros cúbicos de ρ y solo nos quedan kilogramos. Y entonces ahora la masa de Caronte sigue la misma relación, ¿verdad? La misma densidad, pero ahora por el volumen de Caronte, y este era igual a 1.023 por 10 a la 18. Otra vez tenemos a ρ, pero ahora expresado en kilogramos, ¿verdad? Sí. Entonces, para poder determinar el centro de masa de este sistema, la expresión que tenemos que calcular ahora es esa que está sumatoria de R1 por la masa 1 entre las sumatorias de las masas, ¿verdad? Ahora, como hemos planteado la situación, ¿en cuántos ejes tenemos que hacer la sumatoria? X y Y. En 1, 2 o 3. En 2. ¿Por qué en 2? Sería 1. Sí, solo en 1, porque si se fijan la distancia que tenemos entre uno y otro, solo lo planteamos en X. Ajá. En Y, si lo miramos con esta imagen que tenemos ahorita, tendría el mismo valor de Y. Nosotros sabemos que van dando vueltas, de acuerdo, pero el centro de masa, a pesar de que van dando vueltas, no va a cambiar porque van dando vueltas. Siempre va a ser el mismo punto de distancia entre ambos, ¿verdad? Naturalmente el punto geográfico sí va cambiando. Pero la relación entre los dos, el centro de masa siempre va a estar en un solo punto. Entonces solo tenemos que hacer sumatorias en un valor, ¿verdad? Sabemos que el valor, la fórmula es esta que tenemos acá. Pero esto en una dimensión se transformaría que X del centro de masa es igual siempre la sumatoria de las masas en Y, pero ahora la sumatoria de X en Y multiplicado por la masa, ¿vale? Sí.
tenemos dos masas, una es Plutón y otra es Caronte. Entonces, la ubicación del centro de masa tendría que responder a esa relación que tenemos ahí. O sea que sería X de Plutón por la masa de Plutón más X de Caronte por la masa de Caronte, ¿verdad? Y todo esto dividido entre la masa de Plutón más la masa de Caronte. ¿Hay dudas de dónde sale esa ecuación? Sale desarrollando este término que encontramos acá, ¿verdad? Como solo tenemos dos masas, entonces dos multiplicaciones de X por la masa. Y abajo la suma solo de dos masas, la de Plutón y la de Caronte. ¿Está claro esa parte? Sí, Sí, Entonces ahora hay que buscar los valores, ¿verdad? ¿Qué valor tiene X para Plutón? De acuerdo a dónde pusimos el eje de referencias. ¿De acuerdo a dónde lo ubicamos? ¿Dónde está el eje de referencias en este caso? en Plutón. En Plutón, o sea que su valor es 0. 0, ¿verdad? Y X de Caronte, ¿dónde estaría? 19.700. Kilómetros, ¿verdad? Expresado en metros, tendría que ser 1.97 por 10 a la 7 metros, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenemos esos datos, ahora los sustituimos, sería 0 multiplicado por la masa de Plutón, que es 6.97 por 10 a la 18 veces ρ, más X de Caronte, que es 1.97 por 10 a la 7, multiplicado por 1.023 por 10 a la 6 era ahora, veces ρ. Y dividiendo es la suma de ambas masas, o sea, 6.97 por 10 a la 18, es verdad. Veces ρ más 1.023 por 10 a la 18 veces ρ. El término que teníamos arriba, el primer término de Plutón se hace 0, ¿verdad? Entonces sería 1.97 exponencial a la 7 por 1.023 exponencial a la 6. Nos da igual a 2.015, ¿verdad? Por 10 a la 13. Y acá tendrían que ser metros por kilogramos. Dividido entre 6.97
exponencial a la 18. No, ahí me equivoqué, ¿verdad? La exponencial de acá es a la 18. A ver. 1.97 exponencial a la 7 multiplicado 1.023 exponencial a la 18. Y queda la misma cantidad, solo que ahora el exponencial está... Pueden verificar más si me equivoqué otra vez. Le queda esta cantidad en la parte de la multiplicación de arriba. Sí, eso. Y abajo tendría que ser la suma, ahora de 6.97 exponencial a la 18 más 1.023 exponencial a la 18. Nos da el resultado de 7.993 por 10 a la 18, y acá solo sería kilogramos, ¿verdad? ¿Cuánto les da la división? Les queda esa cantidad. Sí, Entonces, si se fijan, el centro de masa, si hay 19.700 kilómetros entre ambos centros de masa, tanto de Plutón y Caronte, pero el centro de masa del sistema va a estar a 2.521 kilómetros hacia la derecha del centro de masa de Plutón, ¿verdad? O sea que estamos hablando que seguramente, si recordamos, el radio de Plutón era de 1.185, ¿verdad? O sea que sale del radio de Plutón y más o menos el centro de masa estaría ubicado en este lugar, ¿verdad? Entonces, Plutón no es, es decir, Caronte no está girando sobre el centro de Plutón, sino que va a estar girando sobre ese lugar que está marcado con la X. Si lo queremos ver de otra forma. Tenemos a Plutón, tenemos a Caronte.
El centro de masa que estos tienen, supongamos que está ubicado en este lugar. ¿Qué va a hacer esto? Que Plutón tenga esta órbita que está en azul. Y Caronte tenga esta órbita adicional. Por ejemplo, esta órbita que se genera aquí sería, por ejemplo, algo similar a lo que ocurre en el día en la Tierra. Lo que pasa es que la relación entre masas entre Tierra y Luna no hace de que la Tierra, su eje o su centro de masa del sistema con la Luna salga de la propia ubicación de la Tierra. Pero en Plutón sí. Por eso es que le produce ese movimiento adicional al ya conocido de traslación y rotación. Recordemos que el de traslación es alrededor del Sol. El de rotación es sobre su propio eje. Entonces, producto de que no es lo suficientemente grande respecto a Caronte, entonces se le produce un tercer movimiento de esta forma. Entonces, al identificar ese movimiento, fue que determinaron de que no era un planeta, sino que un asteroide que había sido partido. ¿Alguna duda o consulta? Perdón, aquí se me olvidó. Si se fijan, todos los términos tienen presente a Robert. Entonces se pueden cancelar entre ellos. Por eso es que al final solo nos queda un número. Y no importa en sí cuál es el valor de Rho. Rho podría costar 1.000.000 o podría costar 0.5. El valor de X no iba a cambiar por el valor de Rho. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, terminamos por aquí la clase y seguimos el lunes. Bueno, Lick, solo Ok, pedirle si puede gracias. subir. Si puede ¿Subir subir los qué? ejercicios de ayer, por favor, de la clase de ayer. No los mandé en el grupo anoche. O solo los Oh, soñé. No, o sea, lo no, pregunto. Realmente no me acuerdo. no, no los Ya mandó. fue que lo soñé. Ahorita lo mando. Es que ayer los convertí en PDF y según yo también los había mandado, pero perdón. Ahorita los mando. Está bien, Lick. Gracias. Sé que. Gracias, ingeniero. Saludos. Suerte por la mañana.